intentar llegar a más gente con los mensajes, distintos mensajes que se van construyendo en este multimedio. Dicho esto, semana también movidita, igual que las que hubo la semana pasada. Igual que todas las de este año, la verdad. Desde que Trump es presidente de los Estados Unidos, sí, no hemos tenido un día de paz. Sobre todo en estas últimas semanas con el tema de la flotilla. Recuerden, está el programa especial que hicimos aquí en Trinchera colgado en nuestro canal de YouTube para que puedan revivirlo, pero a la expectativa y muy pendientes de que podía llegar a suceder con esas compañeras y compañeros de más de 45 países del mundo que estaban viajando rumbo a Gaza. Bueno, finalmente la flotilla fue interceptada por el Estado de Israel y hoy están secuestrados todos esas personas, esas compañeras y compañeros que viajaban rumbo a Gaza a llevar ayuda humanitaria, están secuestrados en algún lugar del Estado sionista, porque no hay mucha información, más allá de que primero estaban en un lugar, después parece que los trasladaron a otro. No se sabe efectivamente a ciencia cierta muy bien qué hay. La verdad que el papel de la Cancillería Argentina, por lo menos en términos que públicos, de las cancillerías de todos los países, más allá de que podamos despotricar contra la nuestra, la verdad es que a mí, y particularmente por lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Esta hipocresía, después de una asamblea de la ONU que tuvo más discursos en favor de Palestina que lo que nunca hemos visto quizás en la historia desde que se crearon las Naciones Unidas, el hecho de que casi ningún mandatario de todos estos países que tenían representantes en la Global Summit Flotilla, la verdad es que hay un silencio de ultratumba, ensordecedor, diría yo. Un silencio de eso, de muchos países que tienen secuestrados ciudadanos en la Gaza, en la Palestina ocupada, porque después también hay que remarcar que en un principio, se hablaba de algunos barcos del gobierno de España, del gobierno de Italia, que estaban acompañando la flotilla. Bueno, Europa ha desaparecido también del acompañamiento de esta flotilla que buscaba abrir un corredor humanitario para llevar alimentos, medicamentos, potabilizadores de agua y tratar de frenar el hambre que está padeciendo la población palestina y que se está cobrando la vida de miles de personas. La realidad es que al día de hoy, y más allá de las movilizaciones, de los pueblos gritando en cada uno de los lugares en los que se puede, y de las distintas organizaciones, de derechos humanos, o incluso algunos medios que fueron contando lo que sucedió con la flotilla a lo largo de estas últimas horas, no hay una respuesta por parte de quienes hoy manejan, ¿no? el poder político en los respectivos países para tratar de que todos esos ciudadanos sean deportados, sean traídos de vuelta a casa. Eso es lo que hoy estamos esperando. Así que bueno, nada, pedir desde este humilde lugar la liberación de las más de 450 personas que están secuestradas por el sionismo y el regreso, por supuesto, a sus patrias, porque los estamos esperando, sobre todo porque acá tenemos a un compañero, ¿no? Cascote Bertola, que ha sido además el vocero oficial de Trinchera. Fue el movilero de Trinchera arriba de la flotilla. El movilero de Trinchera en el Mediterráneo, un compañero que siempre ha estado al pie del cañón con todas las causas que cree justas. Es un compañero que nos invita también a seguir militando. Es alguien que no cree en utopías, quizás el más aventurero de los nuestros. Un navegante, pero bueno, sobre todo es un compañero de la hostia. Lo estamos esperando, queremos que Cascote vuelva a casa, así que, bueno, nada, desde este lugar, la liberación de todos los compañeros y la liberación de Palestina también, por supuesto. Sí, bueno, una de las que sí habló y se expresó públicamente fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, Petro también, sí. Pero hay representantes. En términos generales, se entendió. Sí. En términos generales no hubo mayores declaraciones públicas respecto de la flotilla. Sí hubo algunos mandatarios que hicieron algunos planteos, no solamente Claudia Sheinbaum o Gustavo Petro, algunos primeros ministros
europeos también hicieron manifestaciones en este sentido, de que tenían que dar información clara y decir dónde estaban, si estaban bien, garantizar su seguridad. Bueno, pero una de ellas, como decíamos, fue Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que decía esto que vamos a escuchar. En el momento en que tienen que entregarlos de inmediato, porque no cometieron ningún delito, más que el solo hecho de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Entonces tienen que ser repatriados de inmediato y nosotros evidentemente pues darles todo el apoyo. En efecto, no los ha podido ver, están detenidos en el puerto, aún no los llevan al centro de detención. Ayer fueron 2 notas diplomáticas que se enviaron para exigir que de inmediato que los liberen, no tienen por qué están detenidos, no han cometido ningún delito y que sean entregados a las autoridades mexicanas para su repatriación y exigir que llegue la ayuda humanitaria y que se detenga este acoso en contra de Gaza. Una Claudia Sheinbaum que con un tono muy tranquilo y sereno como la caracteriza, marcó la postura del gobierno mexicano. Hubo un montón de otros actores de la política a nivel mundial que se han manifestado al respecto. Pero bueno, la cuestión es que todavía esto tengamos en cuenta que fue de hace 2 días, del jueves de esta semana, que es cuando los interceptan, noche del miércoles, mañana del jueves. Muy rápidamente la Cancillería mexicana y el gobierno de México reaccionó para, en principio, pedir que se garantice la integralidad física y el bienestar de todos los mexicanos, en principio, y del resto de las personas que estaban camino a Gaza en la flotilla. Como bien lo decía, no cometieron ningún delito, estaban transitando por aguas internacionales. Bueno, ya se habían metido en aguas territoriales de Gaza, no de Israel, claro, de Gaza. De la Palestina ocupada. Por consiguiente, no estaban cometiendo ningún delito, pero bueno, es parte de lo que también se veía en estos días, por ejemplo, a la Marina israelí diciendo que estaban entrando en zona de guerra, y ya cuando caracterizan un territorio como zona de guerra, sabes que el derecho internacional se lo meten en donde no les da el sol. Zona de guerra, estaban entrando en zona de guerra sin ningún tipo de armas, más que la humanidad misma, ¿no? Porque del otro lado lo que hay, como dijo Mauri en más de una oportunidad, son sabandijas, no personas. Son sabandijas y no personas, Vivi. Aparte se le suma el video también que estuvimos viendo en X del ministro de Seguridad de Israel, Ben Gvir, sí, diciendo, acusando de terroristas, acusando de terroristas a todos los detenidos de la flotilla. Y después encima en tomas que se ve los alimentos y medicamentos que llevaban también los integrantes, es como, bueno, si ser terrorista es llevar una ayuda humanitaria, seremos más terroristas que nunca entonces. Vemos también en nuestro canal de YouTube, en alguno de los videos que fue subiendo la cuenta oficial de la flotilla con los nombres de todas las embarcaciones que han sido interceptadas y los nombres también de todos los compañeros y las nacionalidades de cada uno de ellos. Bueno, nada, un contexto muy difícil, sobre todo eso, ¿no? Por la falta de información, por la falta de respuestas que el ente sionista le está dando a todos los países de origen de estas personas. Veremos cómo avanza en las próximas horas, pero bueno, ahí vemos a Ben Gvir diciéndole... El ministro de Seguridad, sí, no está traducido, pero básicamente estaba gritando que todos estos son terroristas. Todos estos que ven acá, ya no es la primera vez que lo había manifestado, ya lo habían dicho en alguna declaración pública. Y ahí lo que se ve es lo que llevaban: alimentos, medicamentos, o sea, provisiones para la propia tripulación que viajaba en esos barcos, comida. Sí, incluso algunos elementos ortopédicos. Bueno, nada. Que es quizás una de las figuras más rancias que tiene, o sea, son todos bastante rancios, pero este es particularmente rancio. Es de los llamados por varios analistas como los talmúdicos, los que son más extremistas en términos religiosos.
ahí sí, en términos de lectura o interpretación del Talmud, que son como los más virulentos para con el resto de la humanidad, no solamente con los palestinos. Yo quería mencionar, o sea, el último informe que tuvimos ayer, que decía, bueno, dónde se encontraban todos los prisioneros que habían sido trasladados a la prisión de máxima seguridad de Kesdiot en medio del desierto de Negev entre Gaza y Egipto, y que se encontraban con más de 24 horas sin agua y sin comida. Uh-huh. Y no se sabe en qué otros estados, porque... Sí, bueno, esto medio que lo charlábamos, lo pimponeamos fuera de aire con algunas compañeras, compañeros. Lo concreto es que una vez que ya estás capturado o secuestrado por el Estado de Israel, vas a saber, en la medida que abogados de distintas partes del mundo vayan y hagan los reclamos pertinentes, o los gobiernos, y que el Estado de Israel tenga ganas de contestar a dónde te llevan, qué van a hacer con vos y demás. Que de todas maneras era algo que se preveía que podía llegar a suceder. No es novedad, no era novedad, más allá de que era por razones humanitarias que se pretendía llegar a las costas de Gaza para abrir ese corredor humanitario. Lo cierto, lo concreto es que la mayoría de los que viajaban en esas embarcaciones sabían que este era un escenario muy probable. Pero bueno, es parte de lo que había que hacer, precisamente para seguir demostrando que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio y que no tiene que ver ni con Hamás ni con ninguna otra organización, sino con la actitud del ente sionista de querer hacer una limpieza étnica en esa región. Vamos a seguir con este tema. Vamos a escuchar ahora sí nuevamente al compañero Cascote, porque es uno de los que estaba viajando en la flotilla. Obviamente, en el transcurso desde el miércoles, jueves hasta hoy, tanto Felipe como Manuela, sus dos hijes, estuvieron saliendo en distintos medios de comunicación, aquí también, repasando la historia de Cascote, de nuestro compañero, porque obviamente queremos que vuelva a estar aquí en Argentina con sus amigos, compañeros, familiares y en buena salud, y no que tenga que estar encarcelado por no haber hecho más que otra cosa que navegar. Pero esto es lo que decía Cascote. Hola, soy Carlos Antonio Bertola, Cascote me dicen, y si estás viendo esto es que el ejército de ocupación israelí me ha secuestrado contra mi voluntad. Me gustaría volver lo antes posible a mi patria. Un mensaje que habían grabado no solamente Cascote, sino creo que la gran mayoría de las personas que eran parte de la flotilla. Un mensaje que obviamente ya habían grabado y ya habían enviado a sus familiares y amigos en caso de que llegara a darse una situación de esta naturaleza. Tengo el recuerdo de un colega del medio Descifrando la Guerra, que también era parte de la flotilla, como parte de los delegados de prensa o los enviados de prensa, que también desde las costas, creo, de Barcelona, también había grabado el video y era parte de los que estaban viajando hacia Gaza. Sí, una documentación muy importante, digo, de todo el viaje. Recordemos que la flotilla estuvo navegando cerca de un mes. Aquí en Radio Trinchera particularmente tuvimos informe de Cascote prácticamente diario respecto del transitar de la embarcación que capitaneaba, del Estrella Emanuel, pero también del resto de las embarcaciones que integraban la flotilla. E incluso, Israel intentó evitar que se difundieran, intentó cortar las comunicaciones, que se difundieran las imágenes del operativo nocturno que realizaron contra las embarcaciones de la flotilla. Bueno, fracasó en el intento porque quedó documentado, y lo vimos, como vemos el genocidio, como vemos la hambruna, quedó documentado también cómo el ejército israelí atacó todas las embarcaciones de la flotilla y en el lapso de 3 días, impidió que cualquiera de ellas llegue a las costas de Gaza. Y esto obviamente generó el revuelo y la movilización en distintas partes del mundo. Se vieron imágenes de distintas ciudades de Europa con movilizaciones multitudinarias exigiendo la libertad de toda la tripulación
de las distintas embarcaciones que iban en esta flotilla, manifestaciones, como decíamos, de algunos gobiernos que alzaron su voz en relación, mucha solidaridad de organizaciones políticas, de partidos políticos, de sindicatos. De hecho, aquí en la República Argentina, varias figuras de la política nacional y del sindicalismo se hicieron presentes en la Cancillería Argentina. El lunes de esta semana va a haber una conferencia de prensa, entre ellos Daniel Tano Catalano, secretario general de ATE Capital y parte de la CTA de los Trabajadores, Victoria Montenegro, Miriam Bregman, estaba también Carlos Giordano, que fue parte de la flotilla hasta Chipre, me parece, después tuvo que volverse, pero fue parte de la flotilla hasta aquellos lugares. Hubo un revuelo importante en términos generales, alerta de distintos países de la necesidad de que Israel deje de hacer este genocidio, y en el medio un acuerdo, un plan de paz que lanza el presidente Donald Trump luego de juntarse con las monarquías del Golfo, o en realidad con la Organización del Golfo, más Egipto, Jordania y Turquía, si no me falla la memoria. No sé si estaba Indonesia, y de haberse juntado con Benjamín Netanyahu. Acuerdo que después analizaremos en breve, en profundidad, a ver qué representa, qué significa, porque hay algunos matices, hay algunas cosas que se las dan por sentadas en lo que se distribuye o se plantea en los medios de comunicación, pero hay que ver si eso es tan así efectivamente como lo están narrando en algunos medios. Dicho esto, vamos a... Sí, sobre todo porque, bueno, se difundió hasta un comunicado de Hamás por Telegram, donde, bueno, se planteaban algunos grises, una escala de grises, sobre todo en relación, porque la propuesta de Donald Trump era medio, bueno, este es el acuerdo, tómalo, déjalo, por supuesto que es lo que siempre quieren hacer. Bueno, más allá de esa situación, Hamás lo que hace es lanzar un comunicado diciendo, bueno, nosotros estamos dispuestos a aceptar este acuerdo, pero bueno, con algunos puntos o algunas observaciones a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo porque de pronto en los medios occidentales se empieza a hablar de... Bueno, no, del desarme... La rendición, desarme de Hamás. El desarme de Hamás, la liberación de todos los rehenes vivos o muertos israelíes. Bueno, hay algunos grises en los que quizás habrá que profundizar en un ratito. Nos vamos a meter en eso en algunos minutos nada más, pero en el transcurso de estos días también, un asiduo oyente de este programa, llamado Raúl Sampedro, sí. Dígase mi padre, sí. Navegando por Facebook, encontró una joya, yo creo que es una joya, de lo que escuchamos siempre decir a Fernando Buenabad respecto de la construcción de narrativas y de cómo necesitamos darle una vuelta de rosca a cómo contamos las cosas. Bueno, esto que vamos a escuchar es de un grupo de personas en México que se llama el Rap del Pueblo y que cuentan noticias rapeando. Y esto hicieron sobre eso. Bienvenidos, clase en verso sin pupitre ni pizarra. Soy Chema el Rapsoda.